chavales, porque en el día de hoy el Fútbol Club Barcelona ha tenido muchísimos problemas para eliminar al Guadalajara en la primera ronda de la Copa del Rey. Pues sí, amigos, por fin empieza esta competición de absolutísima basura que no le importa a nadie. Pero bueno, nos ha dado un partido que ha tenido mínimo emoción, ¿no? Hasta el final, donde el Guadalajara podría haber dado la vuelta al resultado perfectamente. Ha tenido más de una ocasión para poder empatar el partido, incluso cuando el Barça estaba por delante. Entonces, pues bueno, ha tenido sus momentos el encuentro, sus momentos más flojos, sus momentos más potentes. Y la verdad es que ha sido un partido, pues, entretenido sin más, ¿no? Muy aburrida la primera parte, pero luego ya la segunda, cuando empiezan a llegar los goles y las ocasiones del Guadalajara, creo que sí que hemos tenido, pues un partidito mucho más entretenido. Vamos para allá con el análisis, chavales. El Fútbol Club Barcelona en el día de hoy salía con una alineación, yo creo que bastante sorprendente por la poca cantidad de canteranos que había en el 11. Solamente salían de jugadores de la cantera del Barça, Jofre Torrents y Marc Bernal, creo, porque los demás son del primer equipo. Rooney Bargi, si no me equivoco, creo que está inscrito con el filial, pero lógicamente es un jugador del primer equipo que está jugando en el Barça en la primera plantilla y no del filial. Es un poco un caso como el de Mastantuono, ¿no? Entonces, como que tampoco hoy se han mirado Hansi Flick en darle oportunidades a jugadores que no la suelen tener. Ha metido bastantes titulares, estaba por ahí Marcus Rashford, estaba Fermín López, estaba Lamine Yamal, Frenkie de Jong, por ejemplo, Eric García, que está siendo muy importante en este inicio de temporada también. Yo creo que un equipito bastante bueno con el que tendrían que haber pasado por encima del Guadalajara sin mayor complicación. Encima también en la portería volvía Marc-André ter Stegen. Ya saben ustedes, portero que se lesionó en verano, que el Barça dijo, no, son 6 meses de lesión. O no me acuerdo cuántos meses dijo el Barça que era. Y pues ya lo tienes aquí, que no hemos llegado ni siquiera al parón de invierno y ya está jugando otra vez con el Barça. Y el Barça sí que pudo cobrar ese dinero por la lesión de ter Stegen para poder inscribir a Joan García. Otra artimaña más, como ya hicieron hace varias temporadas con el tema de Christensen y Dani Olmo. Bueno, vuelven a hacer otra. Si se lo van permitiendo a la Liga, pues yo tampoco voy a culpar al Barça. Tampoco voy a decir yo, es que el Barça roba, es que el Barça hace estas trapiñuelas con los jugadores. No lo voy a decir porque si la Liga se lo permite, pues entonces pasa a ser culpa de la Liga y no culpa del Fútbol Club Barcelona. Así que ya hay problema de Tebas, que bajo mi punto de vista se tiene que ir a la puta calle más pronto que tarde. Y el partido arranca, yo creo que con un dominio espectacular por parte del Barça. El Guadalajara en esta primera mitad prácticamente no tiene ninguna ocasión de peligro, prácticamente no salen de su campo, han estado con los 11 jugadores metidos atrás, en su propio área, defendiendo todas las ocasiones del Fútbol Club Barcelona, que donde único encontraba alguna que otra ocasión para generar algo de peligro era de tiros de fuera del área. Aquí yo te destaco bastante a Fermín López, me parece que ha hecho una grandísima primera mitad. Luego sí que es cierto que en la segunda ha estado bastante flojete. Rooney Bargi también me ha gustado mucho, tanto en la primera como en la segunda. Creo que en la segunda tiene un pase muy bueno a Marcus Rashford, tiene algún que otro sentido también muy decente, así que yo creo que bastante completo el partido del sueco. Y Marcus Rashford yo creo que te lo destaco más en la segunda mitad, con todas las ocasiones que tiene solo delante del guardameta. Lamine Yamal muy flojete, yo te diría que es de lo peor de la delantera del Barça, no se termina de encontrar en este inicio de temporada. No sé si es por el tema de la pubalgia, yo no sé si es que está desmotivado, descentrado, pero lógicamente este no es el Lamine Yamal del año pasado. En la recta final, en ese partido contra el Inter de Milán, donde pierde el Fútbol Club Barcelona y ves que es un Lamine Yamal muy superior al resto de jugadores, pues hoy no ha podido ser superior a nadie y se está enfrentando contra el Guadalajara. Así que imagínate la situación de Lamine Yamal en el día de hoy. Y de esta forma, chavales, nos marchamos al descanso con un Barça que había tenido alguna que otra ocasión, ya les digo, desde tiros de fuera del área. El portero del Guadalajara, que es un chavalito muy joven, tiene solo 22 años, que para ser portero titular es una auténtica barbaridad, ¿no? Es jovencísimo, es un niño. Y pues la verdad es que ha hecho una muy buena actuación. Le vi flojete en los primeros tiros que le hacía el Barça, le probaban desde fuera del área y sí que es cierto que algún balón se le escapaba, se le notaba como que estaba nervioso, que estaba acojonado, tú le veías la cara y estaba aterrado de miedo por jugar este partido, estaba muy nervioso, pero conforme fue avanzando el partido creo que fue teniendo actuaciones de mérito y en alguna que otra acabó salvando al equipo, sobre todo en la segunda mitad con todas las ocasiones que tuvo Marcus Rashford. En la segunda parte, el Fútbol Club Barcelona empieza a hacer los primeros cambios. A partir de aquí, el equipo tampoco es que mejore mucho, sigue más o menos en la misma dinámica. El Guadalajara encerrado en su campo, el Fútbol Club Barcelona intentando algún tiro desde fuera del área. Aquí sí que combinaban alguna jugada interesante que dejaba solo, por ejemplo, esta jugada que les estaba comentando antes, un pase de Rooney Bargi que deja solo a Marcus Rashford y hace una parada espectacular el guardameta del Guadalajara.
pero sí que es cierto que no se vislumbraba la posibilidad de que el Barça consiguiera meter el gol de la victoria en este partido. Le estaba costando muchísimo generar en esta segunda parte, no te generaban tantas ocasiones como en la primera, Fermín estaba desaparecido, Marcus Rashford es cierto que conseguía aparecer alguna que otra vez, pero el inglés no tuvo mucha suerte en esta segunda mitad, y entonces el Barça parecía que se podía marchar incluso a la prórroga. Le estaba costando muchísimo pues tener ocasiones claras de gol, y pues hasta el minuto 70 y tantos de partido, que es donde consiguen meter el primer tanto, se veía un Barça hundido en la miseria. Y yo creo que esto refleja bastante lo que yo les he comentado en los últimos vídeos. El Barça ha cambiado por completo con la vuelta de Pedri y de Rafinha, pero tú al FC Barcelona le quitas a Rafinha y a Pedri, como le ha pasado en el día de hoy, y se te queda en un equipo bastante flojo, pero un equipo que necesita, un equipo sin alma. Necesitas sí o sí esos dos jugadores, porque tú se los quitas a día de hoy, te puedes salir con la alineación titular, con Lewandowski, con Lamine Yamal, con Fermín López, con todos los jugadores titulares, excepto Pedri y Rafinha, que el equipo está hundido en la miseria, ya sea contra el Guadalajara, ya sea contra el Girona o ya sea contra el Real Madrid. No veo a este equipo capacitado para competir sin estos dos futbolistas, así que los tienen que cuidar en paño de oro para que no se les lesione ninguno de los dos, porque ya les digo yo que si no la temporada se les puede complicar bastante. Y pues bueno, ya consiguen meterte el gol en esta segunda mitad en un centro de Frenkie de Jong, si no me equivoco, que remata a Christensen, se lo acaba metiendo el jugador del Guadalajara en propia portería. Muy mala suerte porque encima el portero estaba haciendo una muy buena actuación en esta segunda mitad. Bajo mi punto de vista, el Guadalajara no se merecía, sí que se merecían ir perdiendo el partido, en mi opinión, porque el Barça había tenido muchas más ocasiones, pero no se merecían que le metieran el gol así, con el partido tan bueno defensivamente que estaban haciendo, y sobre todo del portero, que ya les digo que era un chavalito, que se notaba que estaba acojonado, que tenía miedo, y pues al final acabó haciendo una actuación bastante buena, salvando a su club en multitud de ocasiones. Y a partir del gol, pues el partido se vuelve en una cosa completamente distinta. El Guadalajara se empieza a venir arriba, empieza a tener ocasiones muy claras de gol. Aquí yo creo que se vuelve muy importante la figura de Marc-André ter Stegen, que te para las dos ocasiones más claras del partido por parte del Guadalajara, justamente después del tanto de Christensen, y este impulso del Guadalajara por ir a empatar el partido, por ir a salvar la eliminatoria, les dura, pues no sé si llegan a los 10 minutos. Yo creo que unos 5, entre 5 y 10 minutos les duró ese impulso de, ¿sabes? De la rabia, ya tirando de orgullo, ¿no? De ir a empatar el partido ante tu gente y tal, que el estadio estaba abarrotado. Increíble, la verdad, la afición del Guadalajara, que no se rindieron hasta el último minuto. Y ya aquí el Barça, pues cuando pega el bajonazo histórico el Guadalajara, es donde pues ya domina por completo el partido. Lógicamente el Guadalajara empieza a dejar muchísimos espacios atrás, los jugadores ya no defienden tan bien porque están más enfocados en el ataque, en empatar el encuentro, y aquí es donde les acaba cayendo el tercer gol en un muy buen pase de Lamine Yamal, que yo te diría que es lo mejor que hace en el partido. El resto ha estado bastante flojete, deja completamente solo a Marcus Rashford, que es un jugador que en esta segunda parte ha tenido varias ocasiones y que yo creo que se merecía marcar un golito, y lo acaba haciendo aquí en esta última ocasión del encuentro, metiendo el 2-0. Un partido yo creo que de trámite para el FC Barcelona, que al final se les podría haber complicado. Hoy el Barça perfectamente podría haber quedado eliminado contra el Guadalajara y no hubiera pasado nada. Si hubiera entrado alguna de estas ocasiones que les estoy diciendo, al Barça se le complicaba la papeleta de sobremanera. Pero bueno, al final han conseguido sacarlo adelante, sobre todo yo creo que por eso, por la inclusión de Pedri en la segunda parte. Creo que cuando hace los cambios Hansi Flick es muy inteligente, viendo que el Guadalajara está encerrado atrás, te mete a Pedri y te mete a Koundé para ir a jugar a centros, que es lo que le funcionó, por ejemplo, en el partido contra el Eintracht de Frankfurt la semana pasada en Champions. Y con este plan, pues acabó sacando el partido adelante, demostrando que el FC Barcelona, pues no solamente es, pues bueno, buenísimo jugando, no solamente tiene el juego este que ha establecido Hansi Flick, sino que en el momento que les haga falta jugar a centros, no se les van a caer los anillos por ponerse a meter centros y a rematar de cabeza, como sí que le pasaba a entrenadores anteriormente en el FC Barcelona, como puede ser Xavi Hernández, o este tipo de entrenadores que tenían que el juego era lo primordial, ¿no? Y que el equipo jugara bien siempre y que no podían jugar a centros porque eso era de equipo pequeño y tal. Y me gusta la verdad que Hansi Flick sea tan valiente. Y poquito más que comentar por aquí, chavales. Buen partido en general, en líneas generales, de los dos equipos. Creo que el Guadalajara le ha plantado bastante cara al Barça, a pesar de la diferencia que era bastante notoria entre ambos clubes, y creo que se merecían un premio mayor. No les digo que hoy se merecieran ganar al Barça, porque lógicamente el Barça ha estado varios niveles por encima del Guadalajara,
pero sí que creo que se merecían que les tocara otro rival y seguir avanzando en esta Copa del Rey, porque la han plantado bastante cara a el que a día de hoy es el mejor club de toda España. Y poquito más. Si les ha gustado el vídeo, chavales, pueden darse un like y suscribirse al canal. Hasta otra, ya nos vemos, descansen por ahí.